Para empezar, vamos a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Para hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los elementos en el triángulo rectángulo como tal. En clases anteriores ya habíamos hablado de los catetos y de la hipotenusa, ¿recuerdan? Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Pero ahora vamos a hablar respecto a uno de sus ángulos agudos. Entonces, vamos a hablar respecto a este ángulo, por ejemplo. Entonces, ellos siguen llamándose catetos, este sigue llamándose hipotenusa. Catetos, les recuerdo, los dos que forman el ángulo de 90, hipotenusa, el lado más largo. Pero ahora van a tener un nombre especial. El que se encuentra al otro lado del ángulo va a llamarse cateto opuesto. Y el que está junto a él va a llamarse cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma, que es el lado más largo. Entonces todo dependerá de la posición del ángulo. Miremos aquí. Este es el ángulo B. ¿Cuáles son los catetos? Pues los dos que forman el ángulo de 90, estos dos, ¿cierto? Este es el ángulo de 90. ¿Cuál será el cateto opuesto? El que se encuentra al otro lado del ángulo que me están indicando. O sea, este sería el cateto opuesto y por lo tanto el otro sería el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma, que es el lado más largo. En este cateto opuesto, entonces los catetos son los dos que forman el ángulo de 90, aquí está el ángulo de 90. El cateto opuesto sería entonces el que está al otro lado del ángulo que me están indicando. El cateto adyacente sería el que está junto a él y el otro, el lado más largo, es la hipotenusa. Miren que todo depende de donde me están señalando el ángulo, ¿no? Porque si el ángulo me lo estuvieran señalando aquí, pues el cateto opuesto sería este. Pero como estamos hablando de este, entonces cateto opuesto, cateto adyacente. Aquí el ángulo N se encuentra en esta parte. ¿Quiénes son los dos catetos? Los dos que forman el ángulo de 90. O sea, estos son los dos catetos. El que se encuentra al otro lado de N es cateto opuesto y el que se encuentra junto a él es cateto adyacente y la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces ya identificando cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, entonces ya podemos seguir a la siguiente parte. Ahora definamos el seno, el coseno y la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo. Ahora, teniendo en cuenta la explicación anterior, vamos a definir seno, coseno y tangente. Tenemos un ángulo A, ya sabemos que la posición del ángulo me indica quiénes son el cateto opuesto y el adyacente, en este caso el opuesto el que está al otro lado, el cateto adyacente el que está junto a él y la hipotenusa que siempre será el lado más largo. Teniendo en cuenta estos tres valores o estos tres elementos, yo puedo establecer unas relaciones entre ellos, por ejemplo de división. Entonces yo puedo dividir cateto opuesto entre cateto adyacente o cateto adyacente entre cateto opuesto. Puedo dividir cateto opuesto entre hipotenusa o hipotenusa entre cateto opuesto. Puedo dividir cateto adyacente entre hipotenusa e hipotenusa entre cateto adyacente. Son las posibilidades que tengo. Pero vamos entonces a definir qué es seno, coseno y tangente. Pues son algunas de esas divisiones. Entonces, por definición, el seno será el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno será el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la tangente será el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Esas razones trigonométricas en el momento solamente las veremos como definición, pero nos servirán para más adelante resolver algunos problemas. Entonces vamos con este ejemplo. Tengo un ángulo B señalado en esta posición. Tengo unas medidas del triángulo, que son los dos catetos, que en este caso miden 8 y 6, y la hipotenusa que mide 10. 6, teniendo en cuenta que está al otro lado del ángulo B, es el cateto opuesto. 8 sería entonces el cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues ya sabemos que es el lado más largo, entonces es 10. Entonces, ¿qué es el seno de B? ¿O cuál es el seno de B? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto es 6 sobre hipotenusa, que es 10. Ya sabemos que esto se puede simplificar. Mitad 3. Mitad 5, si se le puede sacar mitad a los dos, recuerden, si uno tiene mitad y el otro no, no lo podemos hacer.
O también podemos hacer la división en calculadora porque a veces necesitamos el número decimal como tal. En calculadora pues podemos hacer la división normal obviamente, ¿no? Coseno de B sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? 8. Y la hipotenusa es 10. Simplificamos, los dos tienen mitad, mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. O, repito, podemos hacer el valor que nos surge de esta división, ¿sí? Y la tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? 6. ¿Quién es el cateto adyacente? 8. Podemos simplificarlo también, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Y ya tenemos nuestras tres razones trigonométricas. Estos valores nos van a servir, les decía, para resolver algunos tipos de problemas más adelante. En este momento solamente estamos en la parte de la definición. Ahora veamos el procedimiento cuando no conozco todos los lados del triángulo. En el ejemplo anterior teníamos todos los elementos del triángulo. Aquí tenemos 2, ¿sí? Si este es el ángulo B, este sería uno de los catetos y este sería el otro. O sea que tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. O sea que nos falta ¿quién? Nos falta la hipotenusa. Pero nosotros ya sabemos que la hipotenusa se puede hallar utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. También sabemos que si es cateto, pues lo haremos con cateto cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto cuadrado, que lo vimos en la unidad anterior. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a, ¿cuánto miden los catetos? 5 y 12, entonces 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a, el cuadrado de 5 es 5 por 5, el 5 multiplicado dos veces, 5 por 5, 25, más, el cuadrado de 12 es 12 por 12, 144. Recuerden, no es 12 por 12, es 12 por 12, que algunos me están cometiendo mucho este error. Hipotenusa al cuadrado es igual, 25 más 144 me da 169. Y como yo no necesito la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa, entonces extraemos la raíz cuadrada para saber quién era la hipotenusa, es decir, para saber qué número multiplicado dos veces es 169. Entonces, el único número que multiplicado dos veces me da 169 es 13. Si me da decimal, pues trabajo con el número decimal. Ahora sí, ya tengo los dos catetos, el cateto opuesto que es 5, el cateto adyacente que es 12 y la hipotenusa que es 13. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sería 5 sobre 13. Este no es simplificable porque 5 solamente tiene quinta y 13 no tiene nada, solamente tiene 13ava, entonces no podemos simplificarlo. Entonces lo dejamos así o hacemos la división. El coseno de B sería entonces cateto adyacente, que sería 12, sobre la hipotenusa que es 13, que tampoco es simplificable. Y la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea 5 sobre 12. Entonces, cuando no conozco alguno de los valores, que en este caso es, por ejemplo, la hipotenusa, en el triángulo rectángulo, pues simplemente procedo a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar hipotenusa o para hallar cateto, según sea el caso.